Hoy vamos a hablar sobre una serie de animación que está rompiendo todos los moldes. La última creación de Riot Games para Netflix, ambientada en el popular universo de League of Legends, Arcane. Una producción maravillosa no solo por la estética visual que mezcla el 2D con las 3 dimensiones, también gracias a elementos como su narrativa, la banda sonora compuesta por Imagine Dragons o la representación arquitectónica de sus ciudades. Y es en este último punto donde vamos a desarrollar el análisis. Porque cuando comencé a ver la serie quedé completamente fascinado. Fascinado con los paisajes que nos muestran, con los edificios y con el urbanismo de cada una de las dos ciudades. Y como ya había grabado para el canal diferentes análisis arquitectónicos de series como Los Simpson, Juego de Tronos o Marie Kondo, me dije a mí mismo, esto es un pelotazo. Sin revelar spoilers y entrando en materia, os diré que la serie utiliza la magia como elemento narrativo de algo mucho más grande. Arcane es un conflicto entre dos hermanas, una guerra entre dos mundos, entre dos partes diferentes de Runeterra. ¿Y cómo hacen sus creadores para diferenciar estos dos universos? Utilizan conceptos como la luz, los colores, la música y algo mucho más interesante, la arquitectura. Porque este conflicto también está representado gracias a la lucha entre dos estilos arquitectónicos muy diferentes. Acompañadme por este viaje entre Sound y Piltover, o lo que es lo mismo, entre el Art Nouveau y el Art Deco. Ya en el primer capítulo descubrimos la existencia de dos mundos que se encuentran a años luz el uno del otro. Sound es la ciudad subterránea de Piltover, y en ella viven las clases más bajas de la sociedad. Desde el primer momento nos relacionan la situación de cada una de ellas con la de sus propios habitantes. Existe una evidente estratificación de clases en altura. El mundo superior es el adinerado, el que tiene pastas raudales, y su ciudad tiene acceso a luz natural, a un cielo azul con nubes y pájaros que lo vuelan, y con cualquier adjetivo que nos recuerde a la libertad. El mundo inferior es el mundo pobre, sin luz directa del sol, con problemas de contaminación. Fijaos cómo estos vigilantes llevan máscaras cuando llegan a Zaun. Ni siquiera se debe poder respirar bien en las calles. Y en definitiva, con unas condiciones climáticas muy tristes. Las construcciones están densificadas en altura y conectadas por pasarelas o puentes peatonales, unas amontonadas sobre las otras, sin prácticamente huecos para que la ciudad respire. Todos estos problemas constructivos acarrean humedad, goteras e insalubridad en sus calles. Un lugar que guarda cierta similitud con barrios que han crecido descontroladamente, como la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong. Un sitio conocido como la ciudad de la oscuridad o la ciudad colmena y que a primera vista no parece demasiado agradable para vivir. En la serie Sound es prácticamente lo mismo, ya que representa un mundo oscuro y distópico en el que solo se puede sobrevivir con luz artificial. ¿Y qué estilo artístico utilizan sus creadores para diferenciar esta ciudad? ¿El modernismo o Art Nouveau? Si os fijáis, cuando los chicos están escapando de Piltover para regresar a su ciudad, entran en una casa abandonada con ciertos elementos característicos en su fachada. Este acceso es una clara referencia a una de las puertas que diseñó Ernest Delune, arquitecto belga del Art Nouveau. Un movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX que se caracterizó por, como su nombre indica, ser un movimiento joven, fresco y moderno. Un movimiento que quería romper con esa tradición academicista de épocas anteriores, inspirándose en la naturaleza y sin dejar de lado los avances tecnológicos como el acero y el cristal. Uno de sus objetivos fue que desapareciese el límite entre las bellas artes, que son la pintura y la escultura, con las artes aplicadas como por ejemplo la arquitectura o el diseño de mobiliario. Y esto lo podemos ver de diferentes maneras en la serie. Una de ellas es la visión de esa vivienda totalmente abandonada y en ruinas representando el pasado. Fijaos en cómo las enredaderas se están adueñando del edificio reclamándolo como suyo propio. Precisamente uno de los motivos en los que estaba inspirado el Art Nouveau, el regreso de la naturaleza a las artes. Este tipo de líneas curvas, las flores, los pájaros o los insectos son elementos que también utilizó Alphonse Mucha en sus ilustraciones. Un pintor y artista decorativo checo conocido como uno de los máximos representantes de este movimiento. Ilustraciones muy parecidas a la introducción de la serie, en donde un disco se inserta en la máquina de música con el símbolo de Netflix. Y tan fuerte es el mensaje que nos mandan, tanto quieren que nos lo creamos, que incluso aparece una de las lámparas que diseñó Louis Comfort Tiffany sobre la mesa de esa vivienda abandonada que conecta con su ciudad. Vale, todas estas referencias las tenemos muy claras, pero ¿por qué han elegido los diseñadores de Arcane este estilo artístico? Para comprenderlo tenemos que conocer la parte alta de la ciudad.
Ya hemos hablado de las bondades de Piltover al comienzo del vídeo, pero nada más empezar la serie ocurre algo curioso. No solo nos muestran una ciudad enorme, limpia y con unas vistas alucinantes, ciudad que por cierto tiene ciertas similitudes con Columbia de BioShock. También nos relacionan las dos ciudades de una forma metafórica. Cuando los chicos están escapando de Piltover para adentrarse en Sound, lo hacen escapando por un conducto de basura que conecta a las dos ciudades. O sea que no solo nos están diciendo que un mundo es rico y el otro es pobre. También nos están contando que los desechos de los empastados van a parar directamente a la ciudad con menos dinero. Algo así como que Sound se está convirtiendo en el vertedero de Piltover. Algo terrible, claro. Esa dualidad existe todo el rato en la serie. Comparan las dos ciudades y las contrastan, situándolas en extremos opuestos. Arriba y abajo, luz y oscuridad, limpieza e insalubridad. Todo ello gracias a diferentes elementos visuales. Arquitectónicamente, Piltover es monumental. Muchos de sus edificios están construidos con grandes sillares, podemos ver en su skyline palacios de cristal, nos encontramos con espacios interiores de varias alturas. De hecho, cuando los chicos se cuelan en un laboratorio por su terraza al comenzar la serie, ellos mismos se sorprenden de que esté cerrado el balcón. ¿Quién cierra un balcón? Las clases ricas viven con vigilantes y con unos problemas de seguridad que en la ciudad pobre no existen. ¿Y cuál es el estilo artístico que se utiliza en esta parte de la ciudad? El Art Deco. Históricamente, el Art Deco va justo después del Art Nouveau, es su evolución, y narrativamente tiene todo el sentido del mundo. Igual que el Art Deco no existiría sin el Art Nouveau, en la serie ocurre lo mismo. La ciudad de Piltover se levanta sobre la ciudad de Sound. Está asentada una sobre la otra, es literal la referencia. Si no existiera la parte baja, los cimientos de la parte alta nunca podrían existir. El Art Deco fue un estilo opulento, igual que la ciudad de Piltover. Este movimiento continuaba con la idea del Art Nouveau de unificar las artes aplicadas con las bellas artes de manera global. Y está influenciado por vanguardias como el constructivismo o el cubismo. Esta referencia es muy clara en algunos de los edificios de la ciudad, con esas formas tan marcadas en donde las aristas cobran muchísima importancia. Sus diseños geométricos son llamativos, utilizan colores brillantes e incluso aparecen mosaicos con patrones que se repiten en sus calles. La ciudad de Piltover es un optimismo exagerado con la tecnología y así es la mentalidad de sus habitantes. Nada más y nada menos que 6 años tardó el equipo creativo en terminar la primera temporada de Arcane. Una cifra que no hace más que señalar que los detalles los han cuidado hasta el final. Si no habéis visto la serie, os recomiendo que la hagáis fijándoos en todos estos elementos visuales porque estoy convencido de que vosotros vais a encontrar muchísimos más. La arquitectura de Arcane es un protagonista narrativo más que nos está contando una historia. Una fricción constante entre dos mundos que estalla, pero que no pueden ser entendidos el uno sin el otro. Una relación como la de Vi y su hermana Powder que se separan, pero que están destinadas en volver a encontrarse. Una lucha entre dos estilos artísticos que marcaron una época y construyen dos mundos desde cero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que seguimos creando mandanga de la buena en redes como Instagram o Twitch, así que nos vemos muy prontito por allí. Hasta el próximo vídeo, un abrazo grande familia.